los años 60, cuando yo era un poco más joven que lo que soy ahora, recuerdo que nos encontrábamos en la Argentina con el surgimiento de masas de la resistencia peronista. La resistencia peronista, que había comenzado con cuentagotas en los años 50, se iba transformando en un fenómeno cada vez más masivo en la segunda mitad de los años 60. Y entonces era claro que ahí había esa articulación de elementos heterogéneos, que las masas peronistas no podían simplemente ser analizadas en los términos clasistas tradicionales. Recuerdo que en esos años haber leído a autores como Arturo Jauretche o Jorge Abelardo Ramos es algo que tuvo una importancia muy grande en mi formación. Y porque yo tenía esa perspectiva de los procesos latinoamericanos, ahí comencé a entender de una manera distinta categorías como la sobredeterminación, el Althusser, o como las categorías centrales del gramscismo, porque yo las podía referir directamente a mi experiencia latinoamericana. Y sobre esa experiencia quisiera decir un par de cosas. Yo creo, hegemonía de estrategia socialista plantea la cuestión de una democracia radical y plural. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia democrática de las masas en el caso latinoamericano? Si comparamos con la situación europea, nosotros encontramos que a comienzos del siglo XIX había un desajuste enorme entre democracia y liberalismo. El liberalismo era una fórmula política absolutamente aceptable por los sectores dominantes en Europa, mientras que democracia era un término peyorativo, es como lo es hoy día el término populismo, porque se consideraba que la democracia era el gobierno de la turba, el odiado jacobinismo y todo lo que estaba asociado a él. Y requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX el llegar a una articulación relativamente estable, que nunca fue perfecta, entre liberalismo y democracia. Ahora, la reflexión latinoamericana me llevaba a pensar en esos años que ese momento de articulación entre ambos no había nunca sido edificado enteramente en América Latina. Nosotros tenemos una tradición liberal en América Latina, pero esa tradición liberal nunca fue democrática, por lo menos no lo fue durante el siglo XIX y buena parte del XX, porque el Estado liberal se organiza en América Latina a través o alrededor de los intereses de oligarquías locales que se iban estableciendo a medida que se incorporaban los países latinoamericanos al mercado mundial. Y por consiguiente tenían una capacidad sumamente limitada de absorción de las demandas democráticas de las masas. Y las demandas democráticas de las masas, por consiguiente, tendían a expresarse de una manera distinta. Durante mucho tiempo, a través de dictaduras militares de carácter nacionalista, que eran formalmente antiliberales, pero eran mucho más democráticas que cualquier cosa que el Estado liberal hubiera llegado a producir. Y entonces empieza a dar un dualismo en la concepción democrática de las masas. Por un lado tenemos una democracia liberal, que era democracia solo entre comillas, y por el otro lado una democracia nacional y popular que se manifiesta a través de formas no liberales. Por eso yo siempre he pensado que el antipersonalismo en política, que se presenta como una fórmula
mucho más democrática, en la mayor parte es la forma en que los sectores dominantes tratan de redefinir la situación para ignorar las movilizaciones populares que están teniendo lugar. Y eso lo vemos hasta hoy día, en la Argentina muy claramente. Probablemente todos ustedes habrán leído un pasquín infecto en el cual se habla de fallo progresismo, que se ha publicado hace unos pocos días. Y hay toda una movilización de los sectores conservadores que tratan de mantener el control de las instituciones de la sociedad civil. Y esa lucha se da no solamente en la Argentina, sino que se da a lo largo y a lo ancho de todo el continente. Es decir, que vamos a ir avanzando hacia regímenes institucionales que parece que pueden llegar a ser progresivamente democráticos, pero ese tipo de democracia va a ser un tipo de democracia distinto del europeo. Por ejemplo, yo creo que un presidencialismo fuerte va a ser una condición de la transformación democrática en América Latina. La parlamentarización del poder es, por el contrario, la forma en que las oligarquías buscan reconstituirse de manera constante. Y los ejemplos ahí son infinitos. La caída del Villarroel en Bolivia se produce bajo lemas parlamentarios y constitucionalistas. La caída de Balmaceda en Chile a comienzos de 1890 también da lugar a lo que se llama una revolución constitucionalista, que, como todo el mundo sabe, es la forma en que la oligarquía, los altos intereses económicos lograron constituirse. Con esto no estoy diciendo que no vaya a haber formas, que no vaya a haber que mantener las instituciones liberales, es decir, la división de poderes, las elecciones y todo lo que va aparejado con ellas. Y en realidad no hay regímenes políticos de centro-izquierda en América Latina que sean hoy día formalmente antiliberales. Pero lo que se da es una dosificación entre lo que me parece que es, por un lado, el institucionalismo y por el otro lado, el populismo. Una sociedad en la cual nosotros tuviéramos solo populismo sería una sociedad que sería un caos. Pero una sociedad en que tuviéramos solo un institucionalismo total, sin que haya movilización popular, sería una sociedad en la que solo existiría la paz de los sepulcros. Y recuerdo yo que Abelardo Ramos decía que la sociedad nunca se tiene que polarizar entre el manicomio y el cementerio, sino que tiene que siempre encontrar un cierto punto intermedio en el cual el momento de la movilización y el momento de la institucionalidad logren convivir. Por ejemplo, en los orígenes del peronismo ustedes tenían al comienzo que el momento populista de la ruptura era el que predominaba. La figura dominante era la figura del descamisado. Había en Buenos Aires un monumento al descamisado. En las fases posteriores el peronismo trata de avanzar en una dirección institucionalista y ahí se hablaba de la comunidad organizada. Y ha habido vaivenes que afectan a todos los países latinoamericanos del área. O sea, que con esto estoy diciendo que se iba creando todo un espectro de reflexión en el cual la heterogeneidad social creciente, la reunificación política a través de prácticas hegemónicas, pasaba a requerir un tipo de teorización política de carácter diferente. Y este es el último punto al que quisiera referir.